Hoy vamos a hablar con Miquel Santiago, que nos presentará su última novela, El Mentiroso, publicado por Ediciones B del grupo editorial Penguin Random House. Es una novela que yo he leído en 4 días, no os estoy engañando. Parte de una premisa muy atractiva que hace que no te puedas despegar de él. Y sí, lo sé. Sé que esto suena a perogrullo, que se suele decir muy a menudo y todo ese bla bla bla. Pero no, creedme, realmente engancha como pocos y pedazo de thriller. Pero no quiero contar más, vamos a ver qué nos cuenta el autor. Yo recuerdo que acababa de publicar La última noche en Tremor Beach, eso era el año 2014, yo creo que estábamos como en el 2015, y en algún momento de ese 2015 se me ocurrió que Yo estaba con las premisas potentes ya, porque El mal camino también comenzaba como con una premisa bastante, no sé, en las primeras 10 páginas ya se contaba esta historia del hombre que va conduciendo y atropella a una persona que aparece entre los árboles, y ese cadáver, que bueno, esa persona resulta que muere y después este hombre huye y el cadáver desaparece, ¿no? O no hay ninguna noticia de ese cadáver. Entonces, yo ya estaba acercando lentamente la premisa al principio. Y ya en aquellos años, 2015, que bueno, no ha sido hace tanto, me vino a la mente esta idea del tipo que se despierta enfrente de un cadáver. Me parecía una premisa, pues eso, un disparadero de preguntas, ¿no? para un lector, ¿no? Me gusta porque ubicas enseguida la historia, lanzas un montón de preguntas sobre quién está contando la historia, quién es el muerto, dónde están, y muchas de esas respuestas se pueden dar relativamente rápido, pero otras van a esperar hasta el final de la novela. Entonces me parecía como una pieza noble, ¿no? Para comenzar una historia, ¿no? De premisa. La he intentado desarrollar unas 2 o 3 veces. El Mentiroso tuvo varias versiones anteriores. Siempre eran historias ambientadas en pequeños pueblos. El personaje de Alex estaba más o menos definido igual, pero hubo varios intentos que no fructificaron por diferentes problemas de diseño que tenía cada historia, que al final terminaron tumbando el intento. Y finalmente, ya hace un par de años en Menorca, que estaba de vacaciones, se me apareció mi virgencita, la que me suele decir qué novela tengo que escribir, y me dio un poco las claves que me faltaban, que me habían venido faltando en los otros intentos. Principalmente, la clave más importante era un personaje con el que yo llevaba jugando un año, que era este escritor que escribe una novela con los escándalos y los cotilleos del pueblo, ¿no? Esto fue como, digamos, el gran engranaje que vino a unirse a la escena de inicio. Claro, ya estoy spoileando un poco, pero bueno, siempre me pasa. Entonces, este escritor, este personaje que también era otro gran disparadero de incógnitas, de motivaciones, era un gran disparadero de opciones y oportunidades para desarrollar tramas, vino a juntarse con otro gran disparadero, con otro gran líquido detonante, que era esta premisa del tipo que se despierta cuando un muerto y no recuerda nada, ni cómo está allí, ni cómo ha llegado, ni... Entonces dije, guau, es que con estos dos elementos tengo que ser capaz en 4 cafés de esbozar un resumen, ¿no? Después también me puse el reto, a mí me gusta mucho el cine de Hitchcock, y yo quería desde hace mucho tiempo montar una trama a lo North to Northwest, que sé, el pisando los talones, no, con la muerte en los talones. Me gustaba mucho ese tipo de thriller rápido, de thriller en constante presente, de thriller de escapatoria, de fuga, como El Fugitivo, que bueno, hay una película, fue una serie, pero un estilo. Entonces, juntando un poco estos factores a la hora de jugar la premisa, me puse, sin salir de Menorca, ya tenía una regleta bastante prometedora, que no tenía todavía al final, pero ya tenía bastante como para empezar a escribir. Y así es como funciona El Mentiroso. Y claro, como lector, ¿no? Analizando tu libro, El Mentiroso, la dosificación de la información, los cliffhangers siempre al terminar un capítulo. ¿Tú como autor cómo trabajas el suspense? Pues mira, en El Mentiroso concretamente, en el que uno de los mecanismos centrales de la historia es la amnesia, ¿no? Alex, este chico, se despierta junto a un muerto, no sabe quién es el muerto, no sabe cómo ha llegado allí,
y no sabe lo que ha pasado, ni siquiera sabe si lo ha matado él, ¿no? Aquí ya tienes un gran problema técnico como narrador, que es cuánta información vas a ir desvelando y cómo, ¿no? Porque es un cuentagotas muy poderoso, la amnesia. Desde luego es jugar con un motor muy potente que se te puede ir de las manos, puedes llegar a quemar la historia muy rápido o no. Yo creo que esto fue una cuestión de prueba y error, de ensayar mucho dónde iba quedando bien estas pequeñas revelaciones que van ocurriendo durante el libro. Muchas veces las revelaciones son que Alex logra recuperar un fragmento de su memoria y en otras ocasiones son revelaciones que se producen por el propio avance de Alex en una historia que va intuyendo, porque Alex pues, es un jardinero, es un tipo que no es ningún investigador. Vamos a decir, su ligazón con la historia básicamente es que él es el primer incriminado en ese asesinato, ¿no? Entonces Alex quiere defenderse, decide defenderse, además decide hacerlo por sí mismo, ¿no? Sin acudir a la policía, ni a su novia, ni a su abuelo, que él vive con su abuelo. Nada, Alex tiene un rasgo temperamental puramente masculino, que es voy a hacerlo solo, y el tío decide ir por su cuenta. Y entonces él empieza, digamos, a investigar intuyendo cosas, ¿no? Descubre cosas por casualidad, que es otra de las técnicas, ¿no? de revelar información. Y entonces, básicamente es vamos a decir, un avance a medias entre lo que Alex, con su curiosidad y sus pocas habilidades, va investigando, más estas revelaciones de la amnesia. Todo, desde luego, se trata de esconder bien el truco, ¿no? O sea, yo creo que la intriga... Yo siempre utilizo la expresión vender páginas, ¿no? Yo creo que la intriga se basa en venderle páginas al lector, ¿no? Prometerle cosas que básicamente es venderle que lea otras 100 páginas de tu libro, otras 50 páginas de tu libro, ir satisfaciéndole de alguna manera con pequeños avances, con pequeños éxitos, ir revelándole cosas, ir ayudándole a conformar, no ser demasiado exigente, ¿no? El lector tiene que ir pudiendo resolver preguntas, pero siempre tienes que guardarte los grandes ases, ¿no? Siempre tienes que guardarte, y yo creo que ese es un poco el sistema. Yo normalmente trabajo con, pues bueno, no muy ortodoxo, ni muy estrictamente, pero con arcos de preguntas-respuestas, cosas que digo, aquí planto la pregunta, planto la incógnita o presento un personaje, voy a aguantar un poco la curiosidad, durante cuánto puedo aguantar esta pregunta sin que el tío se frustre, ¿no? Porque aquí los lectores, yo el primero, yo me frustro a mí, si un escritor es demasiado exigente conmigo, y no me satisface, no me da alienta, no me da un poquito de una botellita de agua en medio del maratón, ¿no? Y me dice, este tipo, este nombre, yo te voy conformando la historia, te voy a ir dando, ¿no? Sobre todo porque además te empiezas a desconfiar del narrador, ¿no? Dices, este tipo no tiene nada, es un farol, o sea, me está haciendo avanzar aquí a ciegas y no es que no me va a cerrar el libro, paso, lo tiro y me voy a otro. Entonces tienes que ir devolviendo, ¿no? Pagando esa deuda que te cobras con el lector a través de introducir estas pequeñas preguntas. Entonces yo creo que digamos, en rasgos generales es una técnica pues, que cada escritor, digamos, supongo que la hará de su manera, pero es básicamente el núcleo de la intriga, ¿no? ¿Cómo se compone una intriga? Pues eso, plantear preguntas con chulería y tener al lector curioso pero sin frustrarlo. Yo diría que ese es un poco el juego. ¿Cuáles son tus referentes a la hora de trabajar, tanto en esta novela como en tu obra en general? ¿Quiénes sientes que son tus padres y tus madres? Yo siempre decía, mira, me gusta que lo digas con padre y madre porque tengo ese feeling también, de que Stephen King era mi padre, Patricia Highsmith era mi madre, Agatha Christie era mi abuela y Arthur Conan Doyle mi abuelo. Tenía como mi árbol genealógico. Casi nada, ¿eh? Mis abuelillos y tal. Después tengo un tatarabuelo que es, pues no sé, Homero. Bueno, no, pero básicamente sí, yo tengo mis dioses literarios. Truman Capote es el tío de la maleta, ¿no? El tío lejano y exótico. Gente a la que he ido leyendo y que voy descubriendo. No necesariamente autores de misterio. Como yo tengo un estilo que yo considero, que intento que sea un estilo personal, reconocible, me interesan mucho estos autores que escriben como yo en primera persona, tanto novela de misterio como novela de viaje, ensayo. Me gusta mucho investigar el estilo en primera persona, diarios, todo tipo de monólogo. Es una técnica muy concreta, me parece muy compleja en el fondo,
Y desde la primera novela me di cuenta que era una técnica muy difícil, pero mi gran problema es que es en la que fluyo. Quiero decir, cuando estás escribiendo, o escribes y te olvidas de las letras y las palabras, o estás redactando, ¿no? Entonces, cuando estás redactando, no lo estás haciendo bien desde mi punto de vista. Es cuando te estás fijando demasiado en las comas. Entonces, es que no has encontrado tu puntito, ¿no? de fluir como contador de historias. En cambio, yo en primera persona es cuando logro abstraerme del texto, de la máquina de escribir, y estoy soñando, ¿no? Mientras escribo y voy lanzando. Y es la única manera que tengo además de producir 1000 o 2000 palabras diarias. Digamos, todo redunda en lo mismo, ¿no? En la capacidad de avanzar de una manera muy rápida. Y para mí es el monólogo, y el monólogo tiene muchos problemas técnicos y que es escribir intriga, ¿no? Por eso tienes que yo un uso muy extensivo de sueños, de presagios, de simbolismos, para ir creando atmósferas, ¿no? Que no se podrían crear de otra manera. Se podrían crear en un planteamiento con diferentes voces narrativas. Digamos, el asesino está escondido detrás de la puerta, el escritor te lo cuenta y tú lo pasas mal, ¿no? Como en Caperucita. Pero en un monólogo tienes estas limitaciones, todo es lo que piensa tu personaje. Entonces, para crear intriga, desde luego tienes que tirar de otras cosas, tanto estructurales como de tono. Por eso me gusta mucho investigar cualquier autor que escribe en primera persona, ver cómo organiza el tiempo, sus recuerdos, qué trucos utiliza. Me gusta, sí, en general. O sea, técnicamente todo lo que sean monólogos lo leo. Y cuando te hallas en un proceso de escritura, ¿cuáles son tus hábitos de escritor? Bueno, yo soy bastante, supongo que como todas las personas que se dedican a esto ya un poco a largo plazo, repetitivo, rutinario. Me lo tomo como un trabajo de lunes a viernes. De hecho, es mi trabajo, ¿no? Ahora mismo es mi ocupación principal. Trabajo unas 3 o 4 horas al día por la mañana con un café. Me pongo unos cascos que los tengo por ahí, no se los puedo enseñar, unos cascos insonorizantes, no me pongo música y me quito internet y el teléfono. No es tan fácil quitarse el teléfono 3 o 4 horas, pero bueno, lo intento, por lo menos tenerlo dado la vuelta. Es terrible el teléfono. La verdad es que sí, a mí también me pasa, que Sí. menudo. Y como autor bestseller, ¿cuáles serían tus consejos para los nuevos autores? Pues, a ver, yo me considero un autor que vendo, no me considero un autor bestseller de entrada, creo que hay otros autores que realmente venden muchísimo. Yo he conseguido llegar a un nivel de ventas que me permite vivir de esto, y como soy absolutamente feliz, ¿no? Que no parezca que me estoy quejando, me puedo dedicar a esto y me parece una belleza. Si quieres llegar a un nivel como el mío, ya bestseller quizá tienes que tener mucha suerte o tener una gran exposición, bien porque eres una persona pública o algo así, bueno, no sé, o dar un campanazo con la novela. Pero se puede llegar a un nivel de ventas bueno. Y yo, principalmente, Miquel Santiago, os diría que mi única arma de batalla ha sido la calidad. Creo que si una persona se esfuerza, no se queda con su primer fracaso, con su primera novela, sigue avanzando, no desfallece, ¿no? Las primeras novelas tienen mucha ilusión, las queremos ver publicadas a costa de lo que sea, porque es nuestra primera novela y nos ha costado mucho, pero no siempre es bueno, no siempre es justo decir, no, la editorial me odia, soy un autor incomprendido. A mí me pasó también, ¿eh? Yo tengo, de hecho, tengo varias cartas de rechazo guardadas en mi sarcófago de la fría venganza, y una es de Ediciones B, que es mi editorial actual. Y desde luego, releyendo la novela que les envié en su día y que me rechazaron, es una auténtica pifiada. Está bien, empieza muy bien, pero se desinfla, se pierde todo el gas, ¿no? Entonces, escribir algo bueno que aguante el interés del lector durante 500 páginas o 400 páginas no es fácil. Entonces yo diría un escritor novel, no desfallezcas. Tu primera novela te va a costar un huevo. Es injusto, pero posiblemente sea mala. No quiero decir que sea mala, pero posiblemente no aciertes a la primera. Entonces es cuestión de escribir otra, no desfallecer. Después tienes que tener la fortuna de poder hacerlo. Hay gente que, pues, bueno, yo tuve un trabajo de 8 horas en su día y yo me buscaba la vida, ¿no? Pero es cierto que podía, ¿no? No tenía hijos, tenía una situación desahogada en mi vida. Pero yo mis primeras novelas las escribí casi a 2 horas por día, malamente, por la noche.
Pero sí que es cierto que lentamente tienes que ir buscando estrategias para ir ganando tiempo, ¿no? Tienes que encontrar el tiempo donde no lo hayas. Si tienes un trabajo muy demandante y no tienes minutos al día para dedicarle a la novela, será difícil que escribas una novela. Igual en ese caso deberías intentar escribir relatos. Yo es lo que hice. Yo me di cuenta de que no podía mantener el pulso a una novela, me pasé a los relatos y gracias a Historia de un crimen perfecto concretamente, que es un relato de 15.000 palabras que autopubliqué, esto fue mi catapulta para entrar en el mundo editorial, porque suscité la atención de un, ¿cómo se dice?, de un scout literario. De este scout literario, que es una especie de ojeador, pasé a un agente literario y, claro, desde luego, con un agente literario ya prometiéndome que mi novela o que cualquier trabajo mío podía tener potencial, no me costó tanto arriesgarme durante 1 año y medio a reducir mi jornada y trabajar en una novela. Entonces, lo que quiero decir es un equilibrio entre dedicarse mucho, darse cuenta de que las primeras cosas no tienen por qué ser buenas, que estamos, pues eso, trabajando en nuestro estilo y estamos mejorando, y después estrategias para encontrar tiempo. Puede ser eso, encontrar a través de un relato, un premio literario, ver que ya estamos como en el nivel y cuando ya estés en el nivel poder lanzarte a trabajar la mitad del día y dedicar el tiempo a las novelas. Yo es lo que le diría, yo es lo que me diría a mí mismo. Pues muchas gracias. Se agradece Sí. La sinceridad, la verdad. Sí. Y claro, teniendo un estilo que escribes en primera persona, qué importante es tener un buen personaje principal, ¿no? Para que te aguante, pues, 400 páginas, 500 páginas, las que sean. ¿Cuáles son tus herramientas de creación de personajes? Pues bueno, yo en realidad soy muy... mis personajes pecan un poco de que mucha gente me dice, siempre escribes con el mismo tipo. Bueno, puede ser. Acepto la crítica. Claro, al ser monólogo tiras mucho de tu forma de pensar, de tu forma de tu hilo mental. Yo, cuando tenía 17 años, comencé un diario que lo seguí escribiendo hasta más o menos los 26 años. Lo escribí tanto en papel como en procesador de texto. Era un diario que nunca he publicado, ¿no? Es un diario de mi vida. Pero yo me curtí durante 8 años escribiendo diarios, ¿no? Y entonces cuando escribo, pues desde luego me siento como en casa, ¿no? Aunque sea un personaje al que están a punto de asesinar con una daga, siempre soy capaz de hilar un monólogo divertido, interesante, entretenido, ¿no? Yo creo, después, cuando construyo un personaje, desde luego intento atender pues, un poco a las reglas de la construcción de personajes clásicas, intentar colocar a este personaje en una situación emocional, conflictiva, que tenga un conflicto de fondo, ¿no? Lo que es el conflicto formal, que puede ser el asesinato que le ocurre a Alex, que de repente aparece incriminado en un asesinato casi sin comerlo ni beberlo. Esto es un conflicto formal, es un problema físico-técnico que tiene que resolver el personaje, pero siempre lo acompaño de ese doble nivel que es el propio conflicto o problema que el personaje tiene que desbloquear sobre su vida, ¿no? Eso creo que es algo que lo hace interesante cualquier historia, ¿no? Igual una historia romántica, una historia de ciencia ficción, una historia de horror son mucho más interesantes si nuestro personaje está sufriendo una transformación, si está aprendiendo algo, si sus valores se alteran durante la novela. ¿Por qué? Pregúntaselo a Jung o a cualquier psicoanalista. Ahí está la respuesta. A la gente le gusta leer historias de personajes, ¿no? En el fondo a la gente le gusta leer historias de personajes. Y si esto le sumas una trama cerebral, una trama chispeante con intriga y misterio, pues tienes 2 grandes motores para entretener al lector. Entonces yo siempre intento encontrar este conflicto emocional de mi personaje. Siempre intento encontrar personajes divertidos a los que les esté pasando algo jodido en la vida o que tengan que aprender o que sean unos capullitos y tengan que aprender algo, ¿no? Alex pues igual tiene que aprender a confiar en esta novela, en el mentiroso, ¿no? Es un tipo que lleva toda la vida por circunstancias, porque su madre era hijo de madre soltera, se fue de su casa muy joven porque no aguantaba a su padrastro, se ha buscado la vida, toda la vida es un superviviente, ¿no? Y el tipo pues no confía en la gente, lo hace él solo todo, ya está, no necesita ayuda de nadie. Soy demasiado orgulloso para pedir ayuda y durante el mentiroso pues Alex va a aprender la lección de no tener que ser tan orgulloso, ¿no? No es un gran cambio emocional, también hay una especie de resistencia al destino que sufrió con su madre, con la enfermedad que tuvo su madre. Él se resistió a la evidencia de que no había nada que hacer
y ahora se resiste a otra evidencia, ¿no? Que su abuelo se está haciendo viejo, está perdiendo facultades y él no quiere verlo, ¿no? Digamos que Alex madura durante El mentiroso. En las 2 semanas que dura su trama, aprende cosas que le hacen madurar. Entonces, eso yo creo que es interesante, es otro de los grandes factores de entretenimiento en una historia, ver que un personaje aprende, y me parece interesante. Y después, como te he dicho antes, siempre les intento dotar de un rasgo temperamental marcado, ¿no? Peter Harper, el tipo de mi primera novela, era un hombre muy sobreprotector, muy miedoso sobre sus hijos. El escritor del Mal Camino es un tipo frívolo, cínico, que ha perdido un poco, digamos, el código de honor y lo vuelve a encontrar. ¿Quién es el de la tercera? Tom Hardy es un romántico empedernido que cree que el amor le va a salvar y que va a salvar al mundo. Se tiene que dar cuenta de que no, de que un amor platónico, pues eso, no le va a salvar a él, no va a cubrir sus huecos, ¿no? En la cuarta, bueno, no me voy a extender, pero en la cuarta también hay otro personaje con otro problema que resuelve durante la historia de una manera sutil, y El mentiroso, pues lo que os he contado. Así que bueno, siempre intento darles como un pequeño brochazo, pero al final, tal y como dicen mis críticos, siempre sueno a Miquel Santiago. No, pero a mí me ha encantado, la verdad. Ya conocer sobre todo el personaje del último libro, ya te digo, yo me lo he leído, no te engaño, en 4 días, porque realmente me enganchaste mucho, muchísimo. Oh, me alegro. Una última pregunta. ¿Cuál dirías que es tu arco de personaje como escritor? El Miquel que empezó en su primera novela al de ahora. ¿Cómo te sientes? He pasado, más que un arco, es como una S tumbada. He pasado por muchos momentos. Comencé muy fuerte, La última noche en Tremor Beach fue como un petardazo. Se vendió mucho, se tradujo a 20 idiomas, se vendieron los derechos audiovisuales para una productora muy importante de España. Bueno, esto le pasa, yo creo que si empiezas fuerte, a cualquier escritor le pasa que primero que no te enteras muy bien de en qué mundo te has metido, todo es maravilloso, es como un tobogán. Con la segunda novela intentas demostrar que estás aquí para quedarte, que no fue un golpe de suerte. Con la tercera novela quizá intentas demostrarte a ti mismo que tienes que son los puntos de un vector, que tienes una carrera, que vas en alguna dirección. Hay novelas en las que te arriesgas, como en mi caso La isla de las últimas voces, que igual tiene una recepción más fría y te das cuenta, ¿no? de que en este mundo tan volátil, tanto en la literatura como en la música, como cualquier arte, eres tu último libro siempre. Es decir, no hay esa memoria, ¿no?, sobre un autor, ¿no? Y de repente te encuentras con que mucha gente no está ahí, ¿no? Ahora con El mentiroso de repente vuelvo a estar un poco donde estaba con Tremor Beach, vuelve a ser un subidón, vuelve a ser una novela que funciona. Entonces, yo creo que el comienzo de la historia es un tipo que escribía en un café, que lo hacía para sí mismo, por diversión, con muchísimos sueños, sin saber lo que había al otro lado. Después de 5 novelas, he pasado desde la gloria al lodo y he llegado al aprendizaje de que no se puede prever lo que va a pasar con un libro, no es imposible. O sea, aunque tú creas que es buenísimo, que tienes la historia de tu vida, puede que no se reciba bien. Y un libro que escribes muy rápidamente, un poco para quitártelo encima, una historia que tienes en la cabeza, resulta que triunfa. Entonces, creo que ese aprendizaje aprendido, quiero decir, adquirido de verdad, que ha dolido para entrar, cuando aprendes eso con dolor o con la experiencia, pues te empieza a dar un poco igual y estás en un momento precioso. Yo ahora mismo estoy en un momento bonito porque después de estas experiencias, estos sub y bajas, me siento más libre, ¿no? Y creo que estoy escribiendo ahora mismo, lo que estoy escribiendo ahora mismo está disfrutando de esa libertad, ¿no? De escribir un poco lo que te da la gana, no me importa que sea un experimento, no me importa experimentar aquí. Creo que estoy en un momento positivo ahora mismo, después del mentiroso. Así que, bueno, creo que por ahora es un arco positivo que termina bien. El escritor ha aprendido algo. Veamos si era cierto que había aprendido. Ya lo diremos con la siguiente novela.
Pues ya tengo ganas de leerla, de verdad. Qué ganas. Bueno, yo espero que esté lista para el verano que viene. Ujú. Me estoy metiendo mucha caña, pero bueno, siempre te puede pasar que no, pero Claro. tengo un feeling. Pues muchas gracias, Miquel. De verdad, Tony, un placer muy grande, ¿eh? mucha ilusión me ha hecho, porque ya te digo, me encantó, me enamoró tu novela y enseguida dije, tengo que intentar tratar de hablar con él porque pasa pocas veces, ¿no? Es esta adicción a una novela y cuando pasa bueno, es increíble eso de tener el libro siempre al lado en la mesa para en cualquier momento, cualquier 5 minutos que tienes o 10 minutos, venga, va, lo coges y lo devoras. Y además, como tiene capítulos cortos tu novela y demás, también ayuda venga, no uno más, otro. Te lo Increíble. agradezco, ¿eh? Yo creo que es Increíble. una sensación que yo también la busco porque la disfruto, ¿no? Cuando tengo un libro así que me tiene cogido, ¿no? Y no lo puedes soltar, desde luego es una gran sensación para un lector, ¿no? A mí me gusta y bueno, me alegro de haberlo conseguido los demás. Pues muchísimas gracias, Miquel, de verdad. Un placer grande. Gracias, Tony.